Con ustedes, Carlos Corrales, con el último capítulo de esta serie que iniciamos hace algún tiempo, hablando de la armadura cristiana, la armadura de Dios. Hasta aquí hemos aprendido básicamente que, lo queramos o no, la vida cristiana es una lucha constante, una lucha que ninguno de nosotros como creyente puede evadir. Por lo tanto, es una lucha que tendremos que enfrentar más tarde o más temprano en algún momento en nuestra vida. Una lucha sangrienta donde está de por medio nuestra subsistencia, sobre todo si pretendemos agradar a Dios. De hecho, el apóstol Pedro es en quien, 1 de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 8, nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es una lucha sangrienta contra nosotros mismos, contra la carne, contra los deseos del mundo, pero particularmente contra Satanás. Y esa es la advertencia que nos hace el apóstol Pedro, como decimos nosotros aquí en Costa Rica, tras de palos, cuernos. O sea, nuestro enemigo no es uno, aunque detrás de todas estas cosas, obviamente quien está es Satanás. Una lucha entonces, como ya dijimos, contra la carne, o sea, contra nuestra naturaleza en la que hemos nacido, la cual muchas veces se revela contra nosotros mismos y nos demanda que la satisfagamos, nos demanda ser satisfecha. Un hombre como el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, en el capítulo 7, exclama de la siguiente manera. Romanos 7, versículo 14 al 15. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. En el versículo 18 del mismo capítulo, aquí en Romanos 7, en el versículo 18, el apóstol Pablo dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no muere el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Finalmente, aquí en Romanos, en el capítulo 7, en el versículo 23, el apóstol Pablo nos dice: pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Sí, tenemos una lucha encarnizada, una lucha contra la carne, una lucha contra nuestra propia naturaleza, por hacer lo que a Dios le agrada, contrario a lo que nuestra carne nos pide, básicamente que nosotros hagamos. Esto quiere decir que algunos van a sentirse atraídos, o su lucha está relacionada con el sexo opuesto, con la atracción que se puede sufrir por el sexo opuesto, por ejemplo, o las relaciones ilícitas fuera del matrimonio. Un hombre casado, pero que no puede serle fiel a su esposa porque se siente atraído a las relaciones ilícitas fuera del matrimonio. Y esto sucede tanto en hombres como mujeres. Mujeres que no pueden ser fieles a su marido y que se sienten atraídas o seducidas por otros hombres. Otros se sentirán atraídos a los juegos de azar, al consumo de licor,
a las drogas, simple y sencillamente a maldecir, a renegar. Son atraídos, su naturaleza los induce a hacer tal o cual cosa. Es casualmente lo que nos dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, en el versículo 7 al 8. Él dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El problema es que en esta lucha contra la carne, si nosotros nos dedicamos a satisfacer nuestra naturaleza, la naturaleza carnal en la que nosotros hemos nacido, va a haber un efecto rebote. Porque simple y sencillamente dice que el que siembra para la carne, de la carne, ¿qué? Segará frutas tropicales. No dice eso. Dice que si nosotros nos dedicamos a satisfacer la carne, eso es un problema, porque vamos a recoger corrupción. O sea, entre más siembre usted para la carne, más crece la carne. Pablo compara esta situación con un poco de levadura. Un poco de levadura leuda toda la masa, o sea, hace que crezca. Y casualmente ese es el problema. Nosotros tenemos una lucha con la carne. Ella quiere crecer, quiere inflarse. Y nosotros en Cristo queremos apaciguarla. Y hay una lucha, un estire y encoge en nuestra vida. Entonces tenemos una lucha contra la carne, una lucha contra el mundo y sus deseos. Y cuando estamos hablando del mundo y sus deseos, estamos hablando del sistema mundano y humanista, que nos seduce a pensar en nosotros mismos y así a satisfacernos a nosotros mismos o a satisfacer nuestras más pequeñas necesidades. Nosotros somos primero, segundo y tercero, y nos olvidamos de todo lo demás o de los demás. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. Dice el apóstol Juan: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Un sistema mundano que nos induce, por ejemplo, a buscar la fama, el prestigio, el dinero y las posesiones más allá de lo razonable. ¿Qué sigue diciendo el apóstol Juan aquí en Primera de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 16? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Esta situación, esta actitud de anhelar fama, prestigio, posición, más dinero, más poder, más posesiones, por encima de lo razonable, dice el apóstol Juan, no viene de Dios. Por eso se le llama el mundo y sus deseos, lo que el sistema mundano, el sistema humanista nos dice. Tenemos que tener el último celular, tenemos que tener los mejores tenis, tenemos que tener las mejores propiedades, tenemos que tener el mejor trabajo. Yo valgo por lo que gano. O sea, una persona con un salario bajo no vale nada. No es así. Dice el apóstol Juan que el mundo y sus deseos, tenemos una lucha constante, ¿verdad? Por trabajar en beneficio propio o buscar la forma de poder pensar y ayudar igualmente a otros. Se convierte en una lucha contra nosotros mismos, pues no solo tenemos que lidiar con nuestra naturaleza o el mundo y sus atracciones, sino contra nuestros sentimientos y con nuestras emociones. Cuando llegara la prueba o la provocación, nuestros sentimientos se rebelan contra nosotros mismos y nos hacen entrar en conflicto con la ira, ¡pum!, el enojo, ¿verdad?
¿verdad? Y el resentimiento. Eso solo revela una cosa, que nosotros no somos dueños de nosotros mismos. Somos dueños de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. Son los que nos dominan. Pero nosotros no somos dueños de nosotros mismos. Y a veces tenemos esa lucha, ¿verdad? Quisiéramos agarrar a las personas y agarrarlos del cuello como una gallina y torcerles el pescuezo. Y llevamos eso por dentro, por días, por semanas, por años, por décadas. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 14 y 15. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Cuál es el problema de darle rienda suelta a nuestros sentimientos y a nuestras emociones? ¿Cuál es el problema de que nuestros sentimientos y nuestras emociones nos controlen y nos dominen? Que pueden producir, entre otras cosas, ira, enojo, resentimiento o amargura. Y esto desfigura el carácter, la personalidad, el temperamento de un individuo. Y no solo de un individuo, de todos los individuos existe la posibilidad que le rodeen. Aquí está diciendo el autor de Hebreos: cuidado que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados, empezando por nuestros hijos. Es peligroso. Entonces tenemos una lucha contra la carne, tenemos una lucha contra el mundo y sus atracciones, y tenemos una lucha contra nosotros mismos, nuestros sentimientos y emociones. A veces nos traicionan y ¡pum!, explotamos. Una lucha en dado caso contra Satanás, que es la persona que está detrás de todo esto, hostigándonos por medio de la tentación a hacer lo que no conviene, tal y cual lo hizo con Adán y Eva, induciéndolos a caer en el pecado y a desobedecer a Dios. Bueno, ahí está Satanás tratando con nosotros. En asunto del fútbol, se dice que en Costa Rica todos los costarricenses somos técnicos, todos sabemos de fútbol, a todos. Esto es muy interesante, ¿sabe? Porque en el fútbol se trata de estudiar las estrategias para controlar al adversario. Dice que la mejor defensa es el ataque. Bueno, ahí está el mediocampo y están también los delanteros. Entonces, el fútbol consiste en eso, en conocer las estrategias para que todos los sectores entre sí puedan colaborar y llegar al éxito, ganar, por decirlo de alguna manera, el partido. Dicen algunos expertos que no hay nada nuevo en el fútbol, que todo está escrito. Entonces, que lo que hay que hacer es básicamente conocer la estrategia de nuestro contrincante. Y si logramos leer el partido y actuar inteligentemente, y que yo sepa, nadie en un partido de fútbol actúa, no sé cómo decirlo, de manera no inteligente. Puede ser que no les hagan las cosas, pero nadie entra al campo de juego pensando en hacer las cosas mal. Es interesante que la estrategia de nuestro enemigo, de Satanás, ha sido la misma a través de los siglos. Pero sigue embarrándonos la cancha, sigue engañándonos y haciéndonos caer en sus artimañas, como lo hizo con Adán y Eva. Les habló de una media verdad. Una media verdad no es una verdad completa, por tanto hay una mentira. Y con una media verdad y una gran mentira, engañó a Adán y Eva. Y es la misma estrategia hoy en día. Dice el apóstol Pablo, por eso en Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 12, dicen que el ser humano es el único animal
que no se tropieza 2 veces en una piedra. Ese es el detalle. Por eso se sigue tropezando en la misma piedra, porque no es un animal. Dice aquí en Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es cierto, tenemos una lucha contra la carne, pero Satanás está hostigando nuestra carne. Sí es cierto que tenemos una lucha contra el mundo y sus deseos, las atracciones que el mundo nos ofrece, como las luces de Nueva York. Sí, claro que sí, pero Satanás está detrás de todo esto. Sí es cierto que tenemos una lucha contra nuestros sentimientos y emociones, pero Satanás está detrás de todo esto. Ahí, como decimos nosotros, hincando, puyando, ¿verdad?, nuestros sentimientos y nuestras emociones. Él es parte de esto. Bueno, de ahí es que el Señor nos dice, o de ahí es que el Señor nos ha dado una armadura, su armadura, la mejor armadura, que nos permita estar preparados para enfrentar las luchas de la vida, para poder enfrentar a Satanás y vencerlo. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Efesios 6, 10 al 11? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y aquí mismo en Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 13, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes, estar vivos, por decirlo de alguna manera. Ahora entendemos. El Señor nos ha provisto una armadura. Ahora entendemos por qué el Señor nos ha provisto una armadura. ¿Cuál armadura? Bueno, de eso es lo que hemos estado hablando, del cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad, si usted recuerda, nos habla de sujetar nuestros pensamientos a Dios y a su palabra y a no creer las mentiras de Satanás. ¿Por qué caemos una y otra vez? Muy sencillo. Pablo dice, porque tú no conoces la verdad, te engañan porque eres inocente o ignorante. Si yo logro sujetar mis pensamientos a Dios y a su palabra, Satanás no va a engañarme tan fácilmente. Ahora, poder sujetar mis pensamientos a Dios y a su palabra requiere tiempo y dedicación. Tiempo y dedicación, ¿para qué? Para conocer bien la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios cree? ¿Qué es lo que Dios piensa? Todo saldrá bien. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de justicia. Ay, ya Dios me abandonó. Dios me dejó solo. La verdad es que mejor transigir porque ya Dios no me oye ni me escucha. Eso es mentira. Dios ha prometido estar con nosotros siempre. Dios ha prometido ayudarnos siempre. Debemos metérnoslo en la cabeza. Debemos sujetarnos a esa verdad. En lugar de creer tan fácilmente las mentiras de Satanás. El cinturón de la verdad. Yo me apropio del cinturón de la verdad cuando conozco la palabra de Dios y sujeto mis pensamientos a la palabra de Dios. No puedes si no conoces la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La palabra ceñir quiere decir amarrar, atar, sujetar. ¿Qué cosa? Nuestro entendimiento. El cinturón de la verdad nos habla de sujetar nuestros pensamientos a Dios y a su palabra y dejar de creer las mentiras de Satanás. La coraza de la justicia nos habla, entre otras cosas, de sujetar nuestros sentimientos y emociones a Dios.
a Dios y a su palabra, para así poder ser justos y vivir en integridad. La palabra justicia habla de lo recto, lo derecho, de lo que debe hacerse, de una vida íntegra. Es prácticamente imposible vivir este tipo de vida, de ser justo, de ser recto, de ser honorable, de ser íntegro. No se puede cuando no somos dueños de nuestros sentimientos y emociones. Tito capítulo 2, versículo 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Para poder hacer eso, mi amigo, no es fácil. Tenemos que sujetar nuestros sentimientos y emociones a Dios y a su palabra. De manera que cuando estamos hablando de la coraza de la justicia o de apropiarnos de la coraza de justicia, vamos a poder apropiarnos de la coraza de la justicia si sujetamos nuestros sentimientos y emociones a Dios y a su palabra. Y decidimos hacer lo que es correcto, recto, derecho, honorable. Mire, eso nos va a proteger. La coraza se llevaba en el pecho, era visible a todos, pero nos protegía, o protegía al soldado, sus órganos más vulnerables. Si nosotros somos rectos e íntegros, ¿quién va a poder señalarnos? ¿Quién va a poder criticarnos? Oiga, la rectitud en la vida de una persona habla por sí misma, habla de esa persona. En pocas palabras, la práctica de la justicia, de lo recto, de lo derecho, lo honorable, lo equitativo, es lo que nos induce a vivir conforme a los estándares de Dios y no de los hombres. ¿Qué es lo que decía Pablo en Romanos, en el capítulo 12? Recuerda usted en el versículo 1 y 2, es un texto muy conocido. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que de alguna manera u otra nos garantiza el cuidado y la protección de Dios. Sí, Dios nos va a cuidar. Cuando nosotros tenemos una vida recta, cuando nosotros tenemos una vida justa. Muchas son las aflicciones del justo, lo que decía el salmista, mas de todas ellas lo librará el Señor. Entonces, oiga, nos garantiza cuidado y protección. ¿Cuál es la finalidad de la coraza? Eso, darnos cuidado y protección. Una vida recta e íntegra nos puede ayudar a librarnos de muchos problemas e inquietudes. La justicia y la integridad nos brindan seguridad, movilidad y flexibilidad en el ataque y la defensa cristiana, garantizándonos la victoria. Se nos van a abrir puertas si somos íntegros. Hoy la corrupción está metida en todos los sectores. Dicen que en el Poder Judicial, dicen que en el Poder Ejecutivo, dicen que en la Asamblea Legislativa. ¿Dónde no está? Bueno, casualmente, hoy necesitamos ser íntegros. El apresto del Evangelio de la paz. El calzado del soldado romano nos habla de los beneficios de contar con vidas cimentadas en la palabra de Dios, de los beneficios de someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Lo que nos brinda agarre, el coraje, la determinación para seguir adelante, pese a que Satanás nos embargara la cancha o no. Recuerda que estaban tachonados con clavos y estos estaban ahí en la suela y le brindaban al soldado mayor agarre. ¿De qué nos habla el apresto del Evangelio de la paz? Eso de estar cimentado sobre la palabra de Dios va a ser difícil que nos muevan, porque ella va a producir aquello para lo que fue enviado. Va a producir coraje,
y determinación para seguir adelante, aunque la lucha sea muy ardua. El apresto del Evangelio nos habla de la paz y la tranquilidad que tendremos al enfrentar las duras pruebas de la vida si sometemos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y emociones y nuestra voluntad a Dios y a su palabra, como lo hizo Abraham. ¿Cómo? Como lo hizo Abraham. ¿Cuántos años? 25 años había esperado Abraham por un hijo varón, Isaac, y llegó en su vejez a la edad de 100 años. Oiga, era anhelado, añorado, esperado, amado. Y aproximadamente a la edad de 12 años, un día Dios le dice: toma tu hijo, tu único hijo, tu amado hijo, llévalo a la tierra de Moriah y sacrifícalo. ¿Y qué creen que hizo Abraham? Usted sabe qué hizo. Es lo que estamos diciendo. Cuando nuestras vidas están cimentadas en la palabra de Dios, nuestros sentimientos y nuestras emociones, nuestra voluntad, también. Abraham se llenó de fe, tomó a su hijo y estuvo dispuesto a sacrificar, porque él dijo: Dios me prometió, y si Dios me prometió, el milagro va a ser Dios, pero Dios no me va a fallar. Era dueño de sí mismo. ¿Qué dice la palabra de Dios en Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 7? ¿Usted se acuerda? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ay, hermano, qué bonito así. Sí, pero eso requiere tiempo y dedicación, conociendo la palabra de Dios y cimentando nuestras vidas básicamente sobre ella. El escudo de la fe nos habla de los beneficios de confiar en la palabra dicha por Dios, más que en su poder para hacer las cosas. Entonces, el escudo de la fe, debemos tener fe, pero yo no sé por qué razón cuando hablamos de fe estamos pensando en que yo debo o que yo puedo venir a Dios, pedirle alguna cosa una sola vez y Dios tiene menos de 24 horas para responder. Eso no es fe. Dios es soberano sobre todas las cosas. Cuando la palabra de Dios nos habla del escudo de la fe, y particularmente nos está hablando de la fe, en este caso en particular, por ejemplo, está hablando de creer o confiar en lo que ya ha sido dicho por Dios. Recuérdelo. ¿Por qué Noé construyó el arca? Porque iba a venir un diluvio. ¿Y por qué vino un diluvio? Porque Dios lo dijo. ¿Y por qué Noé construyó el arca? Porque Dios le dijo que iba a venir un diluvio. Entonces Noé confió en lo que Dios dijo. ¿Y por qué Moisés cruzó el mar rojo? Porque Dios dijo que tocara con su vara el mar y el mar se abriría. Entonces, ¿por qué Moisés usó la vara? Porque Dios dijo. Y siempre de por medio está la palabra de Dios. Así que el escudo de la fe nos habla de los beneficios de confiar en la palabra dicha por Dios, más que en su poder para hacer las cosas. Confiar en lo que Dios ha dicho en su palabra es la verdad absoluta. Y esto es lo que nos lleva a la obediencia. Y la obediencia es la que nos garantiza el cuidado y la protección de Dios. De modo que si la fe no nos lleva a la obediencia, hemos dicho, eso no es fe. O sea, la fe le alcanza a usted, me alcanza a mí, para poner nuestras manos sobre el televisor y escuchar la oración de un predicador y declararnos sanos. Pero parece ser que para eso nos alcanza, porque no nos alcanza para obedecer. Entonces, yo sinceramente lo digo y lo repito, si no nos lleva a la obediencia no es fe, es fanatismo, porque nos sirve para una cosa, pero no para otra. La escoba debe servir para barrerlo todo, no solo unas cosas. Si la fe no nos lleva a la obediencia, entonces no es fe, es fanatismo. ¿Usted recuerda lo que dice el Salmo 91:1?
Yo me imagino que debe recordar. Usamos tanto este salmo que hemos abierto ahí al lado de nuestra cama. ¿Qué cosa dice el Salmo 91? ¿Quién? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién? El que habita. Si no habita bajo la sombra del Omnipotente, lo siento, estás por la libre, estás solo, estás en peligro. El yelmo de la salvación tiene como función no solo proteger la cabeza, sino darle identidad al creyente, recordarle quién es y qué rango o posición ostenta delante de Dios. El yelmo de la salvación le recordaba al soldado quién era y por qué estaba ahí. En nuestro caso nos recuerda que somos hijos de Dios, nos recuerda que somos siervos de Dios, que somos reyes y sacerdotes y miembros de las huestes celestiales de Dios. Nos recuerda que somos representantes del Dios Altísimo aquí en la tierra. Si usted se encuentra de frente a un hombre con un pantaloncillo verde claro, unos zapatos, no sé cómo se llaman, como de hule blanco, una gabacha también del mismo color, y tal vez sobre esa gabacha, una gabacha de mangas largas, blanca, y un estetoscopio, ¿qué piensa usted que es? Un doctor. Ok, pero si además de eso anda una de estas mascarillas quirúrgicas y un gorrito verde también, claro, ¿qué presupone usted que es? Un cirujano. La armadura de Dios nos recuerda qué posición ostentamos delante de Dios y los hombres también. Hoy los creyentes, yo no sé si subimos o bajamos de estatus, pero somos así como agentes secretos. Llegamos a la iglesia en una limusina con vidrios polarizados. Y nos bajamos de la limusina con una gabardina con cuello alto, lentes oscuros y un gorrito, un sombrero. Y entramos a la iglesia e igual salimos. Somos agentes secretos. ¿Cuál es el resultado? Que no tenemos compromiso, que no tenemos ninguna obligación, ninguna responsabilidad. Es como el marido, el hombre casado, que llega a un bar, a un restaurante y de repente se quita la argolla, se quita el anillo de matrimonio. ¿Por qué? Porque hay una mujer presente. Porque debe seducir a otra mujer. Entonces es igual. Vestir la armadura de Dios nos recuerda quiénes somos y nos brinda el compromiso necesario para honrar a quien debemos honrar. Dice la palabra de Dios, si más si no recuerdo, ahí en 2 Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 20, que donde quiera que nosotros vayamos y estemos, debemos recordar quiénes somos. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. ¿Qué somos embajadores? Somos representantes del Dios Altísimo. La espada del Espíritu nos habla de los beneficios de depender siempre de la palabra de Dios, la cual es el elemento práctico, liviano, versátil, maniobrable, fácil de usar y sumamente eficiente, capaz de destruir fortalezas, conquistar reinos y derrotar a nuestro enemigo. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Como la espada del soldado romano. ¿Recuerdan? Era una espada de 2 filos.
razón por la cual debemos conocerla. Y conocerla bien. Y creerla hasta que se convierta en algo así como una extensión de nuestras manos. Y podamos usarla con maestría. Usted recuerda en 2 de Timoteo 2:15 que dice el apóstol Pablo. 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Y en 2 Timoteo, en el capítulo 3, versículo 13 al 16, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En lugar de cuestionarla, utilizarla para encontrar apoyo en ella, para justificar nuestra manera de vivir, deberíamos dedicarnos a creerla. Difícilmente hoy los creyentes manejan la palabra de Dios como una extensión de su mano. Hoy podemos decir, por favor, vaya al libro de los Salmos, al capítulo 152, y busque el versículo 4, y usted verá a todo el mundo buscando. Y si oye la Biblia, ¿usted sabe cuántos capítulos tiene el libro de los Salmos? 150. Usted puede oír a las personas decir, bueno, vamos a ir al libro de Ageo, al capítulo 1, el versículo 4, que se encuentra en el Antiguo Testamento. Y usted verá a las personas buscándolo aquí en el Nuevo Testamento, cerca del libro de Apocalipsis. Yo no sé si para usted es relevante o no es relevante, y para Dios es relevante, porque este libro es un manual. No es un libro de lectura obligatoria, no es un matarratos. Ese es el manual de Dios, para que nosotros aprendamos a vivir la vida. Y debemos aprender a depender de Él. Si buscamos depender de ella, sin lugar a dudas, ella producirá aquello para lo que fue enviada, pues ella es infalible y eficaz. Isaías capítulo 55, versículo 10 al 11, dice el profeta: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que llega a la tierra y la hace germinar y producir, y dar semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que le envíe. ¿Por qué tenemos vidas tan deficientes como cristianos? Esta es la razón. No hemos aprendido a depender de la palabra de Dios, ni a sujetar nuestros sentimientos y emociones a ella, mucho menos a sujetar nuestra voluntad. Nuestra confianza es ficticia, porque venimos a ella buscando apoyo para justificar nuestra manera de vivir, porque no vivimos conforme a los estándares de Dios, porque nuestra vida no es una vida íntegra, es una vida de doble ánimo, porque no hemos aprendido a usar la Biblia como lo que es una espada de dos filos, porque no hemos cimentado nuestra vida sobre ella. El propósito del apóstol Pablo en Efesios, en el capítulo 6, es muy sencillo. Es muy simple, que nosotros aprendamos a darle a este libro el lugar que merece y necesita, o necesitamos. Puede ser una lámpara, puede ser un martillo, puede ser una espada, puede ser un bisturí. Es todo lo que nosotros necesitamos. Mi amigo, mi amiga, en la medida que dependamos de este libro, quizás nuestras vidas van a ser mejores de lo que son hoy. Que Dios les bendiga.